Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre tenemos este tema muy importante, el cual lleva por título Tesoros de la Verdad, parte 1, razonando con nuestro Creador. Y en esta semana que ya hemos comenzado tenemos un tema muy interesante, el cual lleva por título el Pacto Antiguo. Y ya hemos visto un poco de este asunto, pero ahora quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios para que recordemos el texto que estamos aprendiendo durante esta semana, el cual se encuentra en Hebreos capítulo 8, verso número 8. Hebreos capítulo 8, verso 8. Y ahí leemos así: aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Con este pensamiento quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones. Pedimos que nos guarde, nos ayude, quede con nosotros, pueda bendecirnos en el estudio de su palabra y que sus buenos ángeles y su buen espíritu puedan guiarnos en este estudio. Quede con nosotros ahora aquí, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado que lleva por título La pecaminosidad del pecado. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cómo reaccionaron los israelitas a las promesas de bendiciones, incluso después de haber comprendido la ley cuando fue pronunciada por Dios? Esto es, Dios pronuncia la ley y da ciertas bendiciones. ¿Cómo reaccionan los israelitas? ¿Qué es lo que ellos dicen? Vamos a dejar que la Biblia nos explique este asunto. Y para ello vamos a ir a este párrafo que se encuentra en la palabra de Dios en el capítulo 19 del libro de Éxodo, en el verso número 8. Y ahí leemos así: y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces, ¿cómo responde el pueblo de Israel ante las cosas que Dios promete y dice que va a hacer? Es decir, que iban a cumplir todo, cada una de las cosas que Jehová había dicho, ellos dijeron que las cumplirían. Muy interesante. Pero, ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a dejar que nos hable una vez más, así que ahora acompáñame a leer este siguiente párrafo, que se encuentra en el mismo libro de Éxodo, pero ahora en el capítulo 24, el verso número 3. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Así que el pueblo se comprometió a hacer todo lo que Jehová había dicho, una cosa que ahora ellos iban a experimentar. Pero ellos dijeron: no, vamos a hacer todo lo que él ha dicho. Vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable sobre este asunto, y para ello vamos a ir a este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Patriarcas y Profetas, página 388, nos explica así: los israelitas no percibían la pecaminosidad de su propio corazón y no comprendían que sin Cristo les era imposible guardar la ley de Dios, y con excesiva premura concertaron su pacto con Dios. Creyéndose capaces de ser justos por sí mismos, declararon: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos en todo. Esto es, ellos habían dicho que ellos iban a hacer las cosas, cuando no habían sido capaces de hacerlo en el pasado. Ahora que les da la capacidad, pero ellos se comprometieron, hablaron con mucha apresuración y dijeron que cumplirían todo. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Habían presenciado la grandiosa majestad de la proclamación de la ley y habían temblado de terror ante el monte. Y sin embargo, apenas unas pocas semanas después, quebrantaron su pacto con Dios al postrarse a adorar una imagen fundida. No podían esperar el favor de Dios por medio de un pacto que ya habían roto. Y entonces, viendo su pecaminosidad y su necesidad de perdón, llegaron a sentir la necesidad del Salvador revelado en el pacto de Abraham y simbolizado en los sacrificios, de manera que mediante la fe y el amor se vincularon con Dios como su libertador de la esclavitud del pecado.
y estaban capacitados para apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Entonces, ellos al decir vamos a hacer todo, poco tiempo después se dieron cuenta que no era posible que hicieran todo lo que ellos habían prometido. Y habían quebrantado el pacto. Ahora, todas las promesas del pacto ya no podían esperar que las recibieran. Ahora sentían la necesidad de un Salvador, de un perdón. Y ahora Dios mismo se había constituido como su Salvador. Y ahora podrían apreciar realmente las bendiciones. Ahora podrían apreciar las bendiciones del nuevo pacto. Muy bien. Pero vamos a continuar entonces ahora y vamos a ver lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuáles serán los términos de este pacto? Esto es, cuando se hace un pacto hay ciertos términos y garantías. Pero ¿cuáles son los términos de este pacto? Vamos a dejar que la Biblia nos explique este asunto. Y para ello vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Deuteronomio, capítulo número 27. Y allí vamos a leer el verso número 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén. La condición era que debían confirmarlas, pero no apenas debían confirmar las palabras, debían hacer estas palabras. Esto es obedecer lo que estaba allí escrito. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ir ahora aquí al libro de Ezequiel, capítulo 20, y allí vamos a leer el verso número 11. Ezequiel, capítulo 20, verso número 11, y dice así: y les di mis estatutos, y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Esto es, tenían que obedecer para continuar recibiendo el favor de Dios. Estos son los términos del pacto. Pero todavía hay más, así que vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Levítico, capítulo 18, y allí vamos a leer el verso número 5. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo, Jehová. La Biblia dice que las condiciones del pacto eran que ellos debían obedecer para que ellos pudieran seguir viviendo. Muy bien. Esto es no apenas escuchar, pero poner por obra. Estas eran las condiciones del pacto, obediencia. Muy bien. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. De forma similar a nuestra condición natural, que no pudieron comprender. Esto es, al ellos tener ese pacto, al ver las condiciones, ¿qué es lo que no pudieron entender? Como nosotros tampoco de forma natural. Vamos a ver lo que la Biblia nos explica qué fue lo que no pudieron entender. Vamos a dejar que la Biblia nos hable. Así que vamos a leer lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Jeremías. Y allí vamos a leer el capítulo 17, Jeremías capítulo 17, verso número 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? La Biblia dice que el corazón es perverso y engañoso. Esto es, nadie conoce realmente lo que está dentro del corazón. Ni uno mismo siquiera. Entonces, ¿qué es lo que ellos no podían comprender? Que su corazón podía engañarlos. Hoy podían sentir que sí, pero dentro de ellos estaba algo que decía que no. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Y para ello leamos este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Isaías, capítulo 1. Y allí vamos a leer los versos 5 y verso número 6. Dice así: ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. La Biblia nos dice que el mal está en nosotros, no está curado. Son cosas que el pueblo no entendía, pero todavía hay más informaciones que debemos saber. Así que vamos a ver qué más nos dice la palabra del Señor. Leamos aquí en el libro de Isaías, pero ahora vamos al capítulo
64 y allí vamos a leer el verso número 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. La Biblia establece que nosotros no conocemos nuestra condición real. Muchas veces pensamos que podemos estar correctos y podemos pensar que nosotros tenemos el asunto en las manos. Pero la Biblia dice que todo lo bueno que seamos es malo. Muy bien, esto no lo comprendieron ellos. Y todas las promesas que podamos hacer pueden ser engañosas también. Pero vamos a ver cómo nos define estos asuntos la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas en la página 562 nos explica: no podréis servir a Jehová, dijo Josué, porque Él es Dios santo. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Antes de que pudiera haber una reforma permanente, era necesario hacerle sentir al pueblo cuán incapaz de obedecer a Dios era de por sí. Habían quebrantado su ley y ésta los condenaba como transgresores, y no les proporcionaba ningún medio de escape. Esto es, una vez que hacía el mal, no estaban tan conscientes de que esto pasaba en sus vidas, la ley exigía la muerte. Pronto se dieron cuenta que no podían obedecer como ellos habían prometido. Pero ¿qué más nos dice la palabra inspirada? Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. Mire cómo dice: mientras confiaran en su propia fuerza y justicia, les era imposible lograr perdón de sus pecados. No podían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios y en vano se comprometían a servir a Dios. Esto es, mientras nosotros confiamos en nosotros y ellos confiaban en lo que ellos creían que era bueno, no se dan cuenta que no podían observar ni podían cumplir los requerimientos de la ley. Y este era un asunto que estaba pasando cíclicamente. Prometían, pero no hacían. Porque no podían. No es que no quería hacer, pero no tenía las fuerzas para hacerlo. Pero todavía hay más. Así que vamos a ver ahora lo que dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Patriarcas y Profetas, página 562, nos dice así: solo por la fe en Cristo podían alcanzar el perdón de sus pecados y recibir fuerza para obedecer la ley de Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Debían confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido, si querían ser aceptados por Dios. Entonces, la única forma de que ellos podían hacer las cosas bien era confiando en Jesús. Lo mismo ocurre hoy día. No hay poder en nosotros para guardar la ley de Dios, pero en el poder de Cristo podemos obedecer y podemos cumplir la ley de Dios. Muy bien. Pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por permitirnos la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos acompañe para entender estas cosas que hemos leído y que por la fe podamos vivir las cosas que estamos aprendiendo. Quede con nosotros ahora, guárdenos de todo mal, bendíganos y continúe con cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que aquí te esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.